Buenas tardes a todas las personas que se conectaron y que están aquí presentes. La verdad que estamos muy contentos y contentas por este encuentro, ¿no? Y la recepción que ha tenido en los participantes. Hemos recibido buenos comentarios, así que, bueno, creemos que vamos por el buen camino. Eh, la idea es hacer un pequeño resumen y darle ya el espacio a Mariano, a Ariadna y a Stefanis, que es el diseño de Patagonian, que ellos van a desarrollar la charla, esta segunda charla sobre diseño de experiencia. Y después, como, bueno, no sé si todos estuvieron presentes la semana pasada, pero la dinámica fue, vamos a tratar de que sea similar. Eh, Luego de que ellos presenten, ustedes pueden ir anotando o enviándonos por chat consultas, dudas que quieran preguntarles. Y ahí yo voy a ir anotando y hacia el final de la charla vamos a ir viendo y haciendo las preguntas a los chicos. Así que en ese sentido, bueno, no siéntanse libres de preguntar lo que quieran, me parece interesante. Que me parece que la otra vez estuvo muy atractiva ese intercambio, ¿no? Y como decíamos hace un rato, que hubo distintos integrantes también del equipo de Patagonia que también dieron su visión desde desde otra área y de otra disciplina. Así que nada, es interesante que puedan interactuar con lo que se sientan cómodos. Bueno, la semana pasada estuvimos haciendo un recorrido por lo que eran el diseño de productos digitales, ¿no? Cuáles eran los procesos, cuáles eran las personas y las áreas involucradas, ¿no? En el desarrollo de productos digitales, eh, cuáles son algunas de las herramientas, ¿no? Y las técnicas, las metodologías que intervienen en esa tarea, ¿no? Y un poco la intención para este segundo encuentro es meternos de lleno, ¿no? Y concentrarnos en lo que es el diseño UX. Ahí, como bien dice el título, conociendo al usuario, ¿no? Todas las etapas previas a finalmente el diseño, ¿no? De la aplicación y lo que tiene que ver ya con la interfaz. Pero bueno, ¿cuáles son las distintas aristas que están involucradas en ese proceso que tiene que ver mucho con investigación, ¿no? Y con conocer el usuario y plantear algunos conceptos para luego poder desarrollarlos en un producto digital, sea cual sea, ¿no? Eh, bueno, entonces yo les doy la bienvenida y acuérdense de ir preguntando lo que quieran a medida que los chicos van desarrollando la charla. Y bueno, yo le doy el pase a Mariano y a Ariadna y a Estefanís. Bueno, gracias, Cris. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito haciendo referencia a la charla anterior y separándolas en etapas, o las etapas que nosotros creemos que necesita un producto digital para desarrollarse. En la primera charla vimos un poquito lo que era el diseño del producto en sí mismo. En esta charla vamos a ver y vamos a explicar un poco qué es el diseño de experiencia de usuario. Y en la próxima charla, que será el miércoles que viene, vamos a cerrar, digamos, todo el proceso para desarrollar para desarrollar un producto, perdón, con el diseño de interfaz de usuario. Bueno, mi nombre es Mariano, soy parte del equipo de Patagonian, de la empresa Patagonian, y bueno, estamos acá tratando de explicarles y comentarles y llevarles a ustedes un poco el proceso que nosotros implementamos en cada uno de los proyectos digitales. Bueno, hola a todos, yo soy Ariadna, soy diseñadora gráfica y también formo parte del equipo de diseño en Patagonian. Hola a todos, soy Stefanis, también estoy trabajando en Patagonian hace 2 años como diseñadora UX UI. Bien, buenísimo. Como primer acercamiento, y volviendo a retomar un poquito la charla que dejamos la última vez, y sobre todo para los que por ahí no se pudieron sumar anteriormente y están acá la primera vez,
vamos a hacer una especie de resumen muy breve de lo que es o dar o generar experiencia de usuario. Por un lado, la U, que significa el user, que es el usuario final de nuestro producto digital, y por otro lado, la X, que significa experience, en realidad es la interacción que el usuario tiene con el producto digital. A eso se le llama experiencia de usuario. Y lo que nosotros vamos a hablar acá es que en realidad cuando diseñamos, lo que vamos a diseñar es esa experiencia, es la relación que va a tener el usuario con esta aplicación digital o este producto digital. En realidad, cuando hablamos de esto de experiencia de usuario, estamos no porque no sea importante, sino que solamente nos metemos en esa situación, solo en la experiencia. No es la parte visual. En este sentido, es importante remarcarlo porque la parte visual corresponde a otra etapa que tiene que ver más con la definición a partir de esta experiencia del usuario, la experiencia, la definición de toda esta parte visual. Ahora, para generar una buena experiencia de usuario, una de los elementos o de las características que tenemos que tener en cuenta es específicamente al usuario. No podemos hacer experiencia de usuario sin centrarnos en el usuario mismo. ¿Por qué? Porque anteriormente los productos se centraban específicamente en los productos, dejando un poco afuera a los usuarios, y en este sentido, en la actualidad, el usuario empieza a tener un protagonismo bastante particular. Yo diría el mayor protagonismo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de usuario, que tiene que ver con esta persona o este individuo que va a tratar de evacuar su necesidad a partir de un producto digital, tenemos que empezar a tomarlo como un ser humano. ¿Por qué un ser humano? Porque en realidad, además de esa necesidad de querer evacuar una problemática a partir del producto digital, ese ser humano va a tener sentimientos, va a tener pensamientos y va a tener deseos. Estas características, estas situaciones, son las que terminan de definir al usuario final, o en ese sentido, al ser humano. En la charla anterior, muchos nos preguntaban a ver qué pasaba si un diseñador gráfico es lo mismo que un diseñador de experiencia de usuario, si para ser diseñador de experiencia de usuario era necesario ser diseñador gráfico, y la respuesta es: no es lo mismo ser diseñador gráfico que ser diseñador de experiencia de usuario. ¿Por qué? Como decíamos antes, toda la parte visual que corresponde al diseño gráfico es una etapa posterior al diseño de la experiencia. ¿Por qué se llama entonces diseñador de experiencia de usuario? Porque lo que se diseña específicamente es la experiencia, es todo el contacto que va a tener este ser humano usuario en relación a la interacción que va a tener con el producto digital. En este sentido, y volviendo a retomar un poquito lo que decía antes, de que los productos anteriormente estaban centrados en el producto en sí mismo, y en la actualidad, o a partir de esta especialidad que es experiencia de usuario, los usuarios son los que están centrados, ¿sí? Los que permiten ser los protagonistas. En el medio estamos nosotros, que vamos a hacer el nexo entre el negocio, o sea, el cliente que está demandando un producto, y los usuarios finales. Cuando hablamos de nosotros, hablamos de los diseñadores de la experiencia, ¿sí? Necesitamos generar esa experiencia. Por lo tanto, en este sentido, una de las cosas que tenemos que garantizar
es que la experiencia del usuario sea lo más placentera posible. Y lo que debemos evitar a toda costa es la frustración de los usuarios, porque si no, el producto va a ser un fracaso. Algunos ejemplos que estuvimos recorriendo y estuvimos hablando con las chicas en relación a esto, y con esto de la frustración, tenía que ver, por ejemplo, con los carteles que nos salían o que nos salen cuando uno, bueno, no sé, quiere instalar una aplicación en la compu o tiene algún error determinado. Y en ese sentido, la frustración de recibir un cartel que me indica imperativamente de que hay algo que no se puede hacer, no es beneficioso, ¿sí? No me da la solución, no me resuelve un problema. Lo que me está diciendo simplemente es, esto no se puede. Otro de los ejemplos, volviendo un poquito a todo el sistema operativo Windows, y esto no quiero, digamos, generar ningún tipo de controversia, si Mac o PC y demás, digamos, la Mac también tiene sus cuestiones. En este sentido, el ejemplo tiene que ver con que hay veces que uno quiere instalar alguna aplicación o directamente se sumerge dentro del DOS y demás, y hay carteles o avisos que no me dan mucha seguridad, me generan más confusión que resolución de un problema. Entonces, en este sentido, yo no sé si apretar una tecla, si ir para atrás, para adelante, si reiniciar, eso es una muy mala experiencia de usuario. Otra mala experiencia de usuario. Fíjense, en este caso, que lo que indica acá es que tengo que agregar mi número telefónico y el scroll no está muy bien resuelto o no resuelve muy bien el tema de los números. Imaginemos que mi número termina en 999, tendría que scrollear indefinidamente hasta llegar a mi número telefónico. Entonces, en esos sentidos y en base a estos ejemplos, es que uno tiene que empezar a ver de qué manera puede empezar a resolver esos problemas. Ni hablar de este amigo que, sobre todo de los que son un poquito más grandes, aparecía en el programa, en el Word, y en realidad, Clipo o Clippy también llamado, que en realidad en lugar de resolver un problema me complicaba más, ¿no? O sea, yo ingresaba, tenía ganas de hacer algo, o quería hacer algo con el programa, me aparecía este personaje muy simpático, súper simpático, pero que en realidad no era una ayuda, en realidad era más una molestia que una ayuda. Por lo tanto, ahí la experiencia en la relación que yo tengo con el producto no es del todo buena. En general, cuando nosotros hacemos un proceso de diseño de experiencia de usuario, todo debería fluir de manera natural. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos la posibilidad de volver el tiempo atrás y los productos que utilizamos habitualmente le damos este proceso, hacemos este proceso, seguramente funcionarían mejor. Con esto de la pandemia me tuve que meter un poco con el tema de los electrodomésticos, ¿no? En mi casa. Y un problema que encontré en estas situaciones, y partiendo de los productos cotidianos, fue enfrentarme a intentar lavar la ropa con un aparato eléctrico, donde mi contacto directo tenía que ver con esta perilla y con todas las opciones que me daba para poder lavar. Imagínense alguien que por ahí no conoce el tema, que no está muy familiarizado con el producto, tratando de lavar una determinada prenda. Sería imposible, ¿no? Son esos productos que uno tiene que tener casi el manual de usuario al lado, y por eso se llama manual de usuario, porque trata de resolver los problemas que a simple vista uno no puede resolver. Y por otro lado, me encontré con este producto, que es súper simple de usar, ¿sí?
muy básico. Básico en el sentido de, no necesito un manual de instrucciones, entiendo cómo funciona, hay que apretar un botón y dejo de apretarlo para que pare, para que funcione y para que pare. Por lo tanto, no necesita demasiada explicación. Estos productos, la diferencia entre uno y otro, es que un producto me genera o me da mucha más, es mucho más placentero, y el otro no me da muchas satisfacciones. De hecho, cuanto menos pueda o menos necesite usarlo, mucho mejor. Algunos otros ejemplos que me parecen interesantes destacar en relación a eso, y tiene que ver con la señalética de los lugares o de las situaciones donde uno tiene que abordar algún tipo de transporte. Los aeropuertos están muy bien señalizados, permiten con un simple vistazo poder dirigirnos a diferentes situaciones, o lo que estoy buscando por lo menos, y esa experiencia que yo voy a enfrentarme, sobre todo cuando uno llega por primera vez, que tal vez no ha viajado nunca y demás, empieza a ser un poco más amigable, empieza a tener un poco más de sentido, ¿sí? También, en relación a eso, y después de que las empresas empezaron a darse cuenta de que la experiencia de usuario es muy importante, las aplicaciones que nosotros usábamos habitualmente empezaron a ser como mucho más simples de usar. Cuando digo más simples de usar es que yo no necesito saber demasiado, no necesito tener un manual, no necesito explicación. El mismo producto digital se entiende por sí mismo. Por lo tanto, esa relación que yo voy a empezar a tener va a ser mucho más placentera, ¿sí? En este caso, yo lo traje porque en realidad es algo que me pasa a mí. Es bastante personal la referencia. Esto es Duolingo, es una aplicación. Para los que no la conocen, es una aplicación que permite aprender inglés de manera lúdica. Y lo que tiene de bueno esta aplicación es que como que borra absolutamente el concepto que uno tenía en relación a las lecciones de inglés. Permite, a partir de situaciones súper simples y muy amigables y muy naturales, poder ir aprendiendo muy de a poco, ¿sí? Lo bueno que tiene esto es que seguramente, porque realmente no conozco el proceso, no conozco al diseñador, han hecho un gran trabajo de usabilidad. Pero no es porque yo lo diga, es porque se ve en el momento de usarlo, ¿sí? La experiencia que yo he tenido con esta aplicación es placentera. Lo mismo, y esto es bastante novedoso y es algo que también hago referencia bastante personal, son los bancos digitales. Yo tengo o uso o soy usuario de 3 tipos de bancos diferentes. Uno estatal, uno privado y uno puramente y exclusivamente digital. Bueno, sabemos la complejidad que es un banco estatal, ¿sí? Sabemos y conocemos que un banco privado da otras soluciones, pero a partir de la resolución o a partir de la invención de estos productos digitales, que son los bancos digitales, exclusivamente digitales, y para los que no lo conocen, son bancos que no tienen ni sucursal, no tienen personas físicas, solamente y exclusivamente se hace todo por la aplicación. Para las personas que tal vez no entienden demasiado cómo hacer transacciones, este tipo de aplicaciones resuelven muchísimo los problemas. ¿Por qué? Porque cuando uno ingresa por primera vez, va llevándolo hacia el lugar que uno necesita resolver. Si tengo que depositar, si tengo que transferir, si tengo que hacer un plazo fijo. Cualquiera de esas situaciones los tengo a un clic de la mano. Y aparte, es fácil de manejar, muy fácil.
En este sentido está, bueno, pongo como ejemplo Brubank. Yo soy cliente de Brubank. Rebanking no lo conozco, pero tiene muy buena usabilidad. De hecho, he estado leyendo comentarios en relación a eso y creo que hasta les diría que es mejor en relación a la usabilidad que Brubank. Pero como yo soy usuario de Brubank, tengo la experiencia de decirle que como usuario me siento satisfecho. Es la primera vez que tengo ganas de usar un banco, usar las aplicaciones de un banco. Por lo tanto, y haciendo como una especie de resumen, un producto está bien diseñado cuando el usuario cambia del paso A al paso B sin pensar demasiado en cómo hacerlo. O sea, si yo tengo una aplicación y esa aplicación la entiendo sin necesidad de tener a alguien que me esté explicando, seguramente esa aplicación va a ser un suceso. Va a ser una aplicación exitosa. Por el contrario, si tengo una aplicación que necesito tener un manual de instrucciones, seguramente va a ser un fracaso. Por lo tanto, y viendo todas estas situaciones, necesitamos que un producto sea de una determinada manera, de una determinada característica. Por un lado, usable. Tiene que ser un producto que se pueda usar fácil. No tiene que tener demasiadas complicaciones. Esto que vamos a mostrar acá y este punteado que vamos a hacer en relación a qué debe ser un producto, puede ser aplicable tanto a productos digitales como a otro tipo de productos. Imagínense una silla y seguramente van a tener que tener estas características. Imagínense cualquier cosa cotidiana y si cumple todas estas características o estas situaciones, seguramente va a ser un buen producto. ¿Sí? Tiene que ser útil, me tiene que servir para algo. ¿Sí? Si no me sirve, es una aplicación o un producto que seguramente no lo voy a tener demasiado tiempo. Tiene que ser deseable, ¿sí? Y ahí seguramente vamos a tener que linkearlo, vamos a tener que asociarlo a toda la parte estética. ¿Sí? Más allá de la experiencia que voy a tener, la parte estética cumple un factor fundamental. No lo vamos a ver en esta charla de hoy, la vamos a ver en la charla de la semana que viene, pero ya les digo que cuando hablamos de un producto deseable, seguramente tenga que ver también con lo estético. Tiene que ser valioso, ¿sí? Tiene que tener una capacidad de ser un producto que valga la pena, ¿sí? Yo lo quiero tener. Tiene que ser creíble, ¿sí? Hablábamos del banco antes. Algunos no son creíbles los bancos, hay otros que son creíbles. Imaginemos, ¿no? Volviendo un poquito al tema del banco, yo estoy depositando mi dinero en alguien que no conozco, ni siquiera tiene una situación física, no tiene un lugar físico. Sin embargo, me da la seguridad de que es un producto creíble y que yo voy a confiar en él. Tiene que ser ubicable, fácil de llegar, sé dónde voy a encontrarlo. Y por último, tiene que ser accesible, lo más accesible posible. Por supuesto, y hablábamos un poquito en la charla anterior de esto, dependerá obviamente de las capacidades y las capacidades diferentes que van a tener diferentes personas, pero cuanto más accesible, más útil va a ser el producto. Y una frase que me gusta mucho traer, digamos, acá, que tiene que ver con Henry Ford. Henry Ford es el creador de la marca Ford, el creador de los vehículos Ford, y en algún momento dijo, ¿no? Si le hubiera preguntado a la gente qué querían, hubieran respondido un caballo más rápido. O sea, en este sentido, la aplicación, o el producto, perdón, que desarrolló Henry Ford, es un producto que tal vez la gente estaba necesitando y no sabía que existía, ¿sí? Y a partir de ahí Henry Ford hizo lo que seguimos usando día a día, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, todo bien con todo esto, está buenísimo lo que me dijiste, pero ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Bien, para empezar, lo primero que tengo que hacer, y quiero empezar con analizar la usabilidad de un producto, es tratar de ponerme en el lugar del usuario, ¿sí? El primer usuario de este producto voy a ser yo. Yo voy a desarrollar un producto, o a partir de un cliente, por supuesto, pero me tengo que empezar a pensar, me tengo que poner en los zapatos del usuario
para saber cómo va a empezar a funcionar esta aplicación o este producto. Por otro lado, lo que tengo que hacer es conectar con la emoción. Esto que decíamos de la felicidad de tener un producto, de lo agradable que es un producto, tiene que ver directamente con la emoción. Las emociones en este sentido son fundamentales, porque además del usuario, y lo que decíamos antes, ¿no? Además de usuario, esta persona usuaria tiene sentimientos y tenemos que trabajar con ese sentimiento. Y después simplemente empezar con lápiz y papel. ¿Sí? Bueno, ¿cómo voy a empezar a diagramar esto? Bueno, ¿qué me gustaría que pasara en esta aplicación o en este producto? Bueno, ¿me gustaría que pasara tal cosa? Bueno, lo empiezo a dibujar. Además de estos pequeños tips que yo les enumero acá, existen diferentes metodologías que permiten ir investigando y metiéndome un poquito más en cómo poder resolver y saber y conocer cómo va a ser la experiencia de usuario, ¿sí? La experiencia del usuario del producto que voy a lanzar, del producto que voy a desarrollar. Para eso, y como comienzo, está Design Thinking. Ahora Ariadna les va a hablar de Design Thinking y les va a explicar un poquito el proceso, que es como el inicio del desarrollo de toda aplicación. Ari, te cedo la palabra, todo tuyo. Gracias, Marian. Buenas. Bueno, les voy a contar un poco sobre esta metodología que está bueno conocer. El Design Thinking o pensamiento de diseño, ¿sí? Es una metodología que se basa en idear soluciones innovadoras, ¿sí? A problemas de usuarios y de personas, ¿sí? Nos centramos en entender cuáles son esos problemas para dar soluciones reales y válidas, ¿no? Surge en los años 70 y es implementada por grandes compañías porque la verdad es que tiene grandes resultados. Es súper enriquecedor todo lo que se puede conocer a través del Design Thinking y nosotros lo llevamos a cabo para el diseño de productos digitales. Marian, si querés pasar a la siguiente. El objetivo es lograr productos que tengan valor para las personas, como dijo Marian recién, aplicando procesos de diseño centrados en ellas. Acá nos referimos a que se utilizan metodologías tal vez creativas, colaborativas también, ¿sí? Para llegar a una solución real, ¿no? Y a una experiencia de valor. Si querés pasar a la siguiente, Marian. Ay, me suena un ruido, no sé si hay alguien desmuteado sin querer. Ahí está, gracias. Lo que hacemos a través del Design Thinking es tener en cuenta además varios frentes, ¿no? Por un lado, los usuarios, a las personas, para quienes vamos a resolver esta necesidad. También tener en cuenta, como dijo Marian antes, que hay un negocio por detrás que tiene que ser rentable, porque si no, no sirve. Y además tenemos que trabajar con tecnologías viables. Si cumplimos y podemos englobar todo esto, vamos a crear un producto seguramente de calidad. Y es importante entender también que esto no solamente, el Design Thinking no solo se aplica a productos digitales, que en realidad es lo que nos trae aquí, sino también a servicios, a sistemas. El Design Thinking se puede aplicar por ejemplo, a un proceso de ingreso, por ejemplo, en un trabajo, a un proceso de pago de facturas en cualquier empresa de luz. La idea es que las personas que van a hacer uso de ese servicio tengan una experiencia positiva, ¿no? Y no frustrante. Si querés pasar, Marian, a la siguiente. Bueno, básicamente el Design Thinking se centra en 5 etapas, ¿sí? Son etapas no lineales y
cada una nos va a ir dando cierta información que va a hacer que podamos lograr un producto exitoso. Ahí sí, Marian, si querés pasar, podemos empezar a hablar, les voy a explicar más o menos de qué va cada una de las etapas, ¿sí? El Design Thinking. Es importante que vean que abajo, si ven el hashtag técnicas y hashtag herramientas, porque seguramente vayan surgiendo esas preguntas, les dejamos un par ahí escritas. Pueden, de todas maneras, si se ponen a investigar, hay 1000 maneras de llevar adelante cada una de las etapas, muchas herramientas que ya todos conocemos, muchas que tal vez son nuevas y está bueno conocer, que no solamente sirven para este tipo de metodologías y procesos, sino para un montón de laburos colaborativos. Está bueno tenerlas a mano, sobre todo en épocas de pandemia, en la que usamos mucho más los productos digitales. Yendo a lo concreto, porfis, volvé un cachito, Marian. La primera etapa de Design Thinking habla de empatizar, ¿sí? Que es ponernos en la piel de los usuarios. De esto ya hablamos un montón y creo que es lo que ya todos entendimos. Y muchas veces creemos que estamos pensando como los usuarios, pero tal vez no. Y el tema es ese, es pensar como los usuarios. Traigo este ejemplo de Google Chrome, que hace más o menos en 2014 lanzaron este juego cada vez que se cae internet o no hay wifi, y está bueno porque lo que ellos hicieron es ponerse en nuestro lugar, porque a todos nos pasa que se cae internet o no hay wifi, y para todos es una situación frustrante, pero en definitiva, ¿quién no se puso a apretar la barra espaciadora a jugar un rato esperando que volviera a internet? Y además toman al dinosaurio como personaje porque, bueno, para todos nosotros están acostumbrados ya a tener internet en cualquier lugar, sería como algo prehistórico, ¿no? No tener acceso ni siquiera a datos, ¿no? Es toda una tragedia. Ahora sí, Marian, si querés pasar a la siguiente slide. Hace muy poquito asistí a una charla sobre UX, porque pues siempre nos estamos aprendiendo algo nuevo, y era una charla puntualmente sobre empatía, y la chica que daba la charla puso este ejemplo que me pareció genial, porque muchas veces creemos que somos empáticos, y tal vez no lo somos tanto. La charla es de Brené Brown, que es una escritora e investigadora estadounidense, y habla del poder de la empatía, y si quieren lo vemos, es re contra cortito. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage.
John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Bueno, ahí les dejé el link que tuvieron. Tal vez alguno con mala conexión, tal vez lo vio medio trabado. Vale la pena y está bueno, porque tiene que ver con tener en cuenta todo lo que el otro siente, ¿no? No solamente decir, le pasa esto, no, es ponernos en la piel real del usuario. Brené Brown tiene otras charlas TED que están muy buenas, se las recomiendo. Bueno, la siguiente etapa de la que vamos a hablar es definir, porque, bueno, ya empatizamos, tenemos tal vez mucha información sobre el usuario y nos tenemos que enfocar en algo, ¿sí? Y definir un punto de vista. Pongo este ejemplo porque tal vez nos pasa mucho y tiene que ver con empatizar también, nos pasa mucho que vemos lo mismo, pero tenemos distintos modelos mentales entre personas y cuando una persona ve algo, tal vez el otro está viendo algo distinto o le generan distintas sensaciones, ¿no? Entonces está bueno definir un punto de vista. Después, más adelante, Steffi les va a hablar más de definir un usuario porque tiene que ver con eso. Bueno, ¿quién somos? ¿Para quién estamos diseñando esta experiencia, no? Si vas a la siguiente, Marian. La idea de definir el punto de vista es generar una declaración de la necesidad que salió, ¿no? Que surgió. Entonces, por ejemplo, acá le inventamos un nombre. Este es un ejercicio muy común porque realmente es hasta literal el modo en que uno define, ¿no? Para quién y qué es lo que tenemos que hacer. En este caso, por ejemplo, la idea es completar como los espacios en blanco. Bueno, esta persona que hasta se le pone un nombre y características específicas, si no existe se les inventan, necesita un modo tal vez podemos inventar de llegar de su casa al aeropuerto porque se va de viaje, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos una necesidad y un dato. Es importante definir el punto de vista. Si van a la siguiente, Marian, porfa, está este ejemplo que se me viene a la cabeza que pasa con un montón de productos digitales, porque tal vez se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si hay más? Porque, bueno, no todos tenemos el mismo punto de vista y posiblemente compartamos una necesidad, ¿no? Y ese producto aplique a mí o a otro. Uber, por ejemplo, tiene dos tipologías de usuario. Tiene al conductor y tiene al pasajero. Y seguramente existieron tienen distintas experiencias. Esos dos usuarios tienen distintas necesidades, distintos deseos, están en distintas situaciones, porque tal vez el pasajero está en una situación hasta tal vez relajada, porque se va a ir a lo de un amigo, y tal vez el conductor está tenso porque está manejando y está viendo el celular, y seguramente sus experiencias necesitan ser distintas. Si pasamos a la siguiente, lo que sigue después de definir es idear, ¿no? Y la mejor manera de tener una buena idea es tener muchas ideas. Porque en este momento es cuando abrimos el abanico y decimos, bueno, veamos cuáles son las posibilidades. Y después, más adelante, es momento de centrarnos en ideas más específicas, ¿no? Pero ya sabemos para quién estamos trabajando, cuál es su necesidad, qué es lo que necesita, y ahora vamos a buscar formas de resolver esto. Una de las herramientas, bueno, ahí abajo les puse técnicas y herramientas que se usan desde Design Thinking para resolver esta experiencia de estos usuarios. Y una clásica que muchos de nosotros conocemos es el brainstorming. Si pasás, Marian, porfa, a la siguiente. La idea es generar pensamientos expansivos, eliminar los juicios de valor y proponer.
en este tipo de instancias, bueno, tal vez algo que no mencioné antes es que en general este tipo de metodologías son más fructíferas cuanto más personas participan. En general, no sé, tal vez si estamos laburando para una compañía, viene gente, participa gente de distintos sectores, se involucra al resto de las personas que tal vez no están trabajando en el diseño de la experiencia, pero si son usuarios, se los involucra porque en definitiva van a ser, o sea, son quienes nosotros necesitamos que estén contentos en el final. Entonces está bueno que formen parte del proceso de ideación. Bueno, brainstorming es tirar ideas, no importa cuán grande, cuán chiquita, muchas veces uno se hace un brainstorming en voz alta y uno tal vez no se anima a decir ideas completamente locas que muchas veces valen la pena, y no importa la calidad de las ideas, sino la cantidad. Incluso muchas veces lo que se suele hacer son brainstormings escritos, ¿no? Entonces cada uno de nosotros escribe su idea para no sentirse intimidado tal vez, y después surgen grandes cosas. Si pasás a la siguiente, Marian. La siguiente etapa del Design Thinking es prototipar. De a poco nos vamos acercando, me imagino que muchos deben estar esperando como el momento de los colores y los botones y las tipografías, que en definitiva seguramente es algo que nos une a muchos de nosotros, pero está bueno entender también que estos procesos son valiosos y que van a ahorrar dinero y tiempo. Cuando me refiero a prototipar es llevar a cabo las ideas que teníamos antes, hacerlas reales, ¿sí? Pero siempre en prototipos. Cuando hablamos de prototipos es cualquier cosa con la que podamos interactuar, más allá de que sea en baja fidelidad. Y esto es lo que solemos hacer. Ahí abajo les dejé varias herramientas. Nosotros en Patagonian, para hacer prototipos solemos usar Balsamiq, o incluso, y por eso la puse primera, lápiz y papel. Está buenísimo desplegar una mesa, llenarla de marcadores y empezar a dibujar pantallas. Y lo que tiene bueno esto es que a mí me pasó que cuando me empecé a hacer esto, a diseñar productos digitales, lo primero que yo me imaginaba era, bueno, abro Illustrator y empiezo a dibujar botones, porque tal vez es lo que uno desea hacer así rápido, y de repente te das cuenta que es mejor pasar por esta etapa, por ejemplo, de prototipar, para validar y luego llevar a cabo lo visual. La idea de los prototipos es como les decía antes, como dibujar pantallas en el caso de los productos digitales, pero puede ser lo mismo con cualquier tipo de producto, como decía Mariano hoy temprano, con una mesa, con una silla, o sea, seguramente la mayoría de los productos que nos rodean han tenido prototipos. En nuestro caso, suelen ser pantallas. Si pasaba a la siguiente, les dejé una idea de lo que es un prototipo, que es básicamente volver las ideas realidad, pero hasta ahí, siempre en baja fidelidad, para perder poco tiempo y visualizar de qué va lo que estamos resolviendo, ¿no? Si pasás a la siguiente, vamos a la última etapa del proceso de Design Thinking, que es testear. El testeo es tan importante como el resto de las etapas, nos da mucho feedback. Lo que hacemos en este momento es, bueno, probemos este prototipo con alguien que realmente lo va a usar y veamos cómo se desenvuelve. En general, por ejemplo, en Patagonian hace poco participé de un testeo como oyente, y lo que hicimos fue mostrarle un producto digital, era a un compañero en realidad de trabajo, porque los podemos hacer los testeos con usuarios remotos, presenciales, en contexto de uso. Podemos hacerlo con alguien que pueda ser un usuario posible, entre comillas, pero no hace falta que sea un usuario real. La idea es ver cómo se desenvuelve esa persona. En general, incluso, los prototipos, en este caso había sido un prototipo bastante real, sí lo hicimos, creo que estaba hecho en Marvel. Incluso uno puede hacer que los botones se aprieten entre comillas para que el usuario pueda ver para dónde va el flujo
y cuáles son las acciones que puede hacer. Y la idea es ver cómo se desenvuelve. En general se le dan ciertas tareas, por ejemplo, bueno, logueate, por ejemplo, hagamos de cuenta que es una aplicación para pedir una pizza. Inicia sesión, pedite una pizza, poné tu dirección, pagala y bueno, espera que te llegue, ¿no? Entonces la idea es ver cómo ese usuario se desenvuelve y ahí es cuando nosotros recibimos información recontra valiosa, porque ahí vemos muchas veces incluso es frustrante el momento del testeo, porque tal vez nos damos cuenta que algo que hicimos no estuvo del todo bien resuelto y que ese usuario no está pudiendo lograr una de las acciones que tiene que lograr. Si pasás, Marian. Bueno, esto no lo nombré, pero tal vez está bueno entender que además del testeo puede ser una prueba de usabilidad como la que nosotros podemos llevar a cabo con este tipo de productos, puede ser un testeo de satisfacción, o sea, sea todo lo que nos dé información de regreso, un feedback que nos pueda hacer mejorar o iterar y volver a retomar algún paso anterior. Incluso, por ejemplo, después de la clase, de la charla anterior, les enviamos nosotros una encuesta que a nosotros nos da una devolución, un feedback y podemos mejorar ciertas cosas o hablar de cosas que tal vez no se hablaron y ustedes tenían interés. Y eso en definitiva es un testeo. Bueno, Jacob Nielsen, que es el padre de la usabilidad, tiene esta teoría que dice 5 usuarios deberían poder identificar aproximadamente el 85% de todos los problemas de usabilidad. Y es clave identificarlos en este momento porque, como decía antes, nos ahorra tiempo y nos ahorra dinero. Bueno, para ir concluyendo, Marian, me parece que es importante entender esto, ¿no? Que cada uno a sus zapatos. El diseñador no es el usuario y el usuario no es el diseñador. Entonces, tal vez pasar por todas estas etapas nos hace dar cuenta de que podemos saber diseñar, tenemos toda esta teoría, pero no somos el usuario. Entonces es necesario trabajar siempre a la par de ellos, ¿no? Y para ellos. Y para terminar, les comparto esta teoría que está muy buena, que se llama el garabato, de Daniel Newman, porque me parece que sintetiza un montón el proceso de design thinking, que empieza con un montón de información, con mucho caos, con mucha data, y a través del proceso eso se va puliendo hasta llegar a un diseño, en nuestro caso, a un producto digital 100% centrado en las personas que lo van a usar, ¿no? Y ahí le doy el pie a Steffi, que les va a contar sobre definir usuarios, personas, y todo lo que nos va acercando al fin de la parte de UX. Bueno, gracias, Ari. Hola a todos. Bueno, sin duda, toda esta investigación que nos contó Ari nos acerca un poquito a conocer a quién le estamos preparando y desarrollando este producto digital, ¿no? Es muy importante siempre tener en cuenta y en primera instancia al protagonista, que es el usuario. Vamos a refrescar un poco el concepto de usuario que habíamos visto en la charla anterior. Lo definimos como una persona que hace uso de un servicio o producto. Digamos, dentro de toda la cantidad de usuarios que puede llegar a usar un producto digital, hay innumerables características, innumerables comportamientos. Es imposible dedicarnos uno a uno, involucrarnos a la hora de definir cómo lo va a usar el producto. Entonces, empezamos a crear personas haciendo agrupaciones de usuarios que nos permitan tener un usuario modelo en cada caso de necesidad que se encuentre. ¿Cómo hacemos la persona? Hay una técnica en la que se diseña un arquetipo, que sería esta persona. En la siguiente pantalla podemos ver una grilla con una serie de conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de definir una persona, ¿sí?
Podemos ponerle un nombre, un apellido, podemos definir la edad. Siempre es bueno darle como una frase célebre, un lema, que por ahí eso nos puede reforzar qué tipo de usuario es y poder enfatizar a más profundidad con ese usuario. En este caso es para un producto de una red de acciones caritativas. En este caso, esta persona se llama Facundo, es estudiante y trabaja part-time. Más allá de que sus tiempos son acotados, él dice que afronta o está decidido a tener desafíos. Entonces, él quiere ser un voluntario en esta red de acciones caritativas. Entonces, vamos como definiendo modelos de usuario como para que después, cuando tengamos en nuestro equipo, todos los miembros de trabajo, identifiquemos cada uno de los posibles usuarios que van a utilizar el producto. Un concepto similar al que se puede parecer, quizás si hay oyentes que estudian o estén dedicados al marketing, les puede llegar a sonar medio parecido el target de mercado. Es similar, pero a diferencia de UX, en target de mercado se analizan solamente características demográficas. Y en este caso, como en el siguiente slide, podemos ver que construir personas no es diseñarlas según la información demográfica. Acá hay un claro contraste de el Príncipe Carlos y Ozzy Osbourne, que ambos nacieron el mismo año, crecieron en el mismo lugar, se casaron 2 veces, tienen 2 hijos, son millonarios y también les gustan los perros. Y deben haber un montón y 1 millón de usuarios que van a tener esas características. Entonces nos englobamos en UX más a las emociones, a las actividades, los pasatiempos, los gustos, los disgustos también, qué situaciones son complicadas para ellos, qué es lo que los motiva o qué es lo que los puede frustrar también. Entonces nos vamos como poniendo más en los zapatos de cada uno de esos arquetipos o usuarios modelos. Un ejemplo muy lindo que nos pareció compartir es el de Spotify, cómo ellos accedieron al análisis, a todo este proceso para investigar cuáles son sus oyentes, cuáles son sus usuarios, más allá de basarse solamente en qué edad van a tener, su origen, las culturas, sus actividades, empezaron a notar que quizás un usuario que sea adolescente y un usuario que sea quizás de 50 años, viven de distintas maneras, llevan distintos estilos de vida, pero a la hora de entrenar, quizás empiezan a compartir una lista de música muy similar, y ahí se empezaron a dar cuenta de que no solamente hay que tomar en cuenta la edad o estos aspectos como muy superficiales, ¿no? Y empezaron a notar que los usuarios entre sí se empezaban a mezclar. Bueno, y ellos recurrieron al diseño de sus personas, y algo que está bueno comentar es que decidieron hacerlos en una forma muy abstracta y sencilla, como para permitirles que a la hora de actualizar todo lo que sería el diseño en baja fidelidad, o si hay alguna modificación que haya que hacer en la investigación, también se puede hacer de la misma manera el cambio y la modificación en las personas, ¿sí? No es necesario que sean súper realistas. Después, otro aspecto que se tiene también en cuenta en toda la investigación es la arquitectura de la información. Bueno, como antes mencionamos, teníamos ya
pensado quiénes son nuestros usuarios, en qué contexto están, y ahora que vamos a incorporar el contenido, podemos entender cuál es la arquitectura que le vamos a dar a esta información. La arquitectura de la información es organizar los elementos para que el usuario pueda encontrarlos con facilidad y sean comprensibles, para que los pueda utilizar y cumplir su objetivo. Un ejemplo cotidiano que podemos mostrar. Bien. Un ejemplo cotidiano, el usuario que ingresa a un supermercado, lo más probable y lo más viable sería que al ingresar encuentre la mercadería ordenada, en el sector, por ejemplo, como la foto, verdulería, frutas, están todas ordenadas de acuerdo a la categoría, ¿no? Verduras por un lado, frutas por el otro. Quizás las frutas también están ordenadas en otra subcategoría, cítricos o no cítricos. Algo muy importante también puede ser la señalética. Vieron que en las góndolas tenemos separados por característica en cuanto a lo que vamos a encontrar en la góndola. Eso facilita que el usuario, ni bien entre, se oriente con los carteles que ve, no tiene que estar preguntando, y eso sería lo correcto. En este caso, en la foto, podemos ver que están las categorías de limpieza, por un lado, los productos que son secos, por el otro lado, los productos que son líquidos, y eso facilitaría mucho más la encontrabilidad para el usuario. Otro ejemplo que también podemos ver, a la hora de llegar al aeropuerto, siempre el usuario, o bueno, la persona que va a estar haciendo uso de los servicios del aeropuerto, va a estar apurada, seguramente va a estar apurada. Entonces, la señalética tiene que estar hecha y diseñada justamente para cumplir una respuesta rápida al usuario, ¿sí? En este caso, vemos un cartel que está que tiene una arquitectura ordenada de la información. Tenemos un primer bloque que está orientado a la persona que llega para ingresar a la sala de despegue, donde tiene que realizar un check-in, donde si tiene que esperar el vuelo puede acceder a la zona de café. También tenemos otra sección que es para el usuario que llega y tiene que quizás despachar un equipaje grande. Y la parte inferior es para la persona que quizás acaba de arribar. O alguna persona que llegó para ir a buscar a alguien que acaba de llegar al aeropuerto. Bueno, en este caso vemos que claramente la arquitectura de la información sirve para guiar al usuario, mientras la información esté agrupada, los conceptos que sean similares tienen que estar agrupados. La jerarquía tiene que ser importante. Siempre van a haber conceptos que están englobados dentro de otros conceptos, y estos conceptos, para identificarlos con facilidad, tienen que estar rotulados. Un mal ejemplo que podemos mostrar es el siguiente. A la izquierda tenemos un blog que la verdad es innavegable. Aunque no lo crean, en ese lugar hay botones donde se puede acceder a otras páginas, pero a simple vista el usuario no los va a encontrar. Es muy probable que el usuario scrollee 2 veces y se tenga que ir porque es súper desordenada la información. Otro ejemplo bastante conocido y común es ver las boletas de los servicios, donde solamente el usuario quiere ver cuánto hay que pagar, porque toda la información que está por arriba, más allá de los tamaños tipográficos, no está del todo organizada, no está ordenada. Bueno, estos son ejemplos cotidianos, ¿no? Y ahora les quería mostrar
este ejemplo donde en UX, donde muestra en UX cómo organizamos nosotros la información. Este es un ejemplo chiquitito. En Instagram, por ejemplo, podemos separar categorías. En una categoría puede ser cámara, las fotos del feed, la investigación, la actividad y el usuario. Y dentro de estas categorías se desprenden funcionalidades. Y entonces así vamos ordenando de acuerdo al contenido que pudimos ir investigando con los procesos que nos contaba Ari anteriormente. Pasamos al siguiente. Bien, esto quizás les puede sonar bastante familiar a las personas que están dedicadas al desarrollo. Una vez que se tenga la arquitectura de la información y toda la información bien organizada, empezamos a incorporar las decisiones y los comportamientos que va a tener el usuario, ¿sí? Esto se llama user flow y, bueno, en español sería flujo de usuario, donde indica el trayecto de todos los comportamientos posibles que va a tener el usuario dentro de una funcionalidad, dentro del producto digital. En este caso, bueno, acá hay un cómic que se puede mostrar en el anterior, perdón. Ahí. Este es un cómic, más o menos, como te muestra que a partir de un criterio se empiezan a desprender interacciones con decisiones, donde siempre la respuesta va a ser sí o no, falso o positivo. Siempre son dos opciones que desprenden dos variantes más, y así va a ser un recorrido para llegar hasta el mismo objetivo. Nada más que demuestra distintas variantes y comportamientos posibles que se pueden tomar. En la siguiente podemos ver un ejemplo de un diagrama de flujo de login dentro de, bueno, una pantalla donde el usuario va a iniciar su sesión. A partir de una iniciativa que sería, ¿estás registrado? Te dice sí o te dice no, o sea, no te lo dice, pero el usuario va a hacer una respuesta, va a hacer un comportamiento. Si el usuario está registrado, directamente va a poner su email y su contraseña. Si el usuario no está registrado, se abren otras opciones, el recorrido va a cambiar. Entonces, ya se tiene que configurar su cuenta y proceder al mismo paso que generó la persona que ya tenía la cuenta. Bueno, esto es un ejemplo chiquitito, más que nada como para que entiendan cómo a partir de organizar la información se puede empezar a conocer qué comportamientos va a tener el usuario. Los diagramas en realidad son bastante extensos. Este es un ejemplo de cómo se puede llegar a ver alguna parte de un producto digital, de alguna sección. Y una vez que se conocen, y esto se tiene que validar, ¿no? Esto se trabaja en conjunto entre los diseñadores, el desarrollador, el PO. Todo esto se tiene que debatir hasta que de un momento llega que decimos, bueno, me parece que esto va por acá, ya es momento de empezar a bocetar, como decía Ari, prototipos. Wireframes, en realidad, en la siguiente podemos ver dos ejemplos. Los wireframes en baja fidelidad. Es lindo esto que comentaba Ari de ir bocetando en papel, con lápices, con post-it. Pero también, bueno, tenemos, como comentó ella, tenemos una gran variedad de herramientas digitales a mano que nos permiten mostrar de una manera los elementos dispuestos y diagramados en la pantalla una vez que se tenga la idea de la navegación ya planteada. Así que bueno,
Más o menos les di un pantallazo de lo que se puede ir viendo a medida que se hace la investigación. Son muchos pasos. Estos son más que nada los que les puedo comentar ahora, pero en realidad son muchos. Y así que bueno, ahora Mariano les va a comentar un poquito las tecnologías que utilizamos. Bueno, gracias, Estefi. Bueno, en realidad, de la charla anterior había surgido la duda de cuáles eran las herramientas, las aplicaciones que usábamos habitualmente para hacer todo este desarrollo que venimos contando. Y estas serían como las que usamos específicamente para toda esta parte de diseño, de usabilidad o el plasmar un boceto, un prototipo en baja resolución para empezar a testear con los posibles usuarios. Por supuesto que estas simplemente son las herramientas que usamos para este tipo de parte del trabajo. Obviamente que usamos muchas más, pero exclusivamente para desarrollar esto son estas 4. Por otro lado, y para ir terminando ya, también había surgido la semana pasada que muchos nos preguntaban si teníamos libros para recomendar o qué libros podíamos recomendar, y nosotros les quisimos dejar estos que hablan todos específicamente, primero, de la usabilidad, del diseño de usabilidad, de productos en sí mismo y de todos estos pasos que estuvimos comentando. O sea, trata exclusivamente de cómo funcionan los productos, sobre todo los productos analógicos y los productos digitales. Bueno, hasta acá llegamos, muchas gracias. Si quieren, obviamente, podemos o pueden ingresar a academypatagonia.it, ahí van a salir todas las novedades, y si no, pueden ingresar a Patagonia IT, que también es la página oficial de la empresa, donde ahí van a encontrar los trabajos que hacemos y demás. Muchas gracias, y si tienen algunas preguntas, podemos recortar, podemos contestarlas. Bueno, gracias Mariano, Ariana y Estefanís por la charla, la verdad que muy interesante. Gracias. Bueno, ahí van mandando los agradecimientos también en el chat. Yo fui anotando algunas preguntas que surgieron a medida que ustedes iban hablando. Bueno, ahí preguntan si vamos a compartir la grabación. Sí, al final de esta charla después les llegará un mail con la grabación, con la presentación que hicieron los chicos y también con la encuesta, que si la anterior vez no pudieron hacerla, bueno, ahí tienen la oportunidad de darnos un feedback, ¿no? Acerca de, por ahí lo más interesante es que nos cuenten qué otras temáticas o qué aspectos, ¿no? Están más deseosos de conocer, ¿no? Sobre todo este trabajo. Bueno, voy a ir dándoles a ustedes las preguntas. Al principio de la charla, Sebastián del Mastro, que es un egresado de la universidad, ¿no? De diseño, preguntaba, ¿cuándo comienza la experiencia de usuario? Por ejemplo, si quiero un producto Apple, ¿empieza desde el ingreso a la tienda o desde que tengo el producto en mis manos? Y después, ahí en el chat, alguien compartió un videíto sobre Service Design. No sé si pueden comentar algo más al respecto. Digamos, cuando uno diseña centrado en el usuario, lo que va a diseñar específicamente va a ser la experiencia. Y la experiencia es ya desde que entras a la tienda. Digamos, obviamente que el producto que vos te vas a comprar es digamos, el objetivo a alcanzar, pero en realidad la experiencia en relación a la marca y en relación al producto que después vamos a adquirir, empieza ni bien entramos en la tienda. Esto es una experiencia que seguramente los que han podido viajar
pueden corroborar, porque en realidad uno tal vez no vaya a comprar nada, pero sin embargo quiere vivir la experiencia de entrar al negocio, ¿no? A la tienda, al shop. Y aunque sea tocar un producto, y si viene alguien a preguntarnos, a hablar con el vendedor y preguntarle cosas, digamos, específicamente Apple en ese sentido tiene un manejo como muy dedicado y muy, como muy detallado de todas las etapas que un usuario hace, desde que conoce el producto hasta, no sé, que termina de desecharlo. Porque la experiencia también es cuando tengo un equipo y tengo que ir al servicio técnico y tengo que cambiarlo y tengo que saber y tengo alguna duda. Todo es la experiencia más allá del producto. Bien. Bueno, ahí está Seba, que también nos da otras preguntas. Dice, ¿el diseñador UX debe encargarse de todas las tareas que están mencionando o suele pedir colaboración de otros profesionales que se encargan de algo específico? Por ejemplo, evaluar la información demográfica de los usuarios. Bueno, ahí creo que hace referencia a la etapa que contó un poco Ariadna, ¿no? Sí, en general los equipos de UX, y también como hablábamos tal vez la charla anterior, son equipos multidisciplinarios y muchas veces se pide hasta que se involucren otras patas del equipo, pero en general, y también retomando esto de que diseñador gráfico no es diseñador UX, habla de que un diseñador UX posiblemente esté capacitado también para hacer un análisis de datos y todo lo que hoy hablamos. Bien, bueno, en relación a eso también Julio preguntó, bueno, yo creo que vos después lo fuiste desarrollando, pero preguntaba cómo testean que los usuarios, que lo que ustedes diseñan, poniéndose en el lugar del usuario, sea realmente lo que el usuario quiere, o el grado de aceptación del producto. Me imagino cómo es el desarrollo en algo incremental, iterativo, que involucra análisis en cada paso. Bueno, Sí. pero ahí lo que pregunta es cómo es ese proceso de testeo, ¿no? Bien. Nosotros realizamos entrevistas en etapas para definir. También hay otras técnicas como para que el usuario, digamos, en forma de testeo, pueda incorporarse. Hay varias técnicas, pero bueno, son demasiadas como para mostrar a simple vista en una charla. O sea, lo importante en ese sentido es que, porque, digamos, como dice Steffi, son variadas y dependerá del equipo, dependerá digamos, de la capacidad que uno tenga. Capacidad quiero decir en relación a lo económico, digo, porque se pueden hacer encuestas, se puede hacer mil maneras. Lo que sí uno tiene que tener en claro, porque hasta uno puede hacer un testeo con un grupo de 5 amigos, digo, no es necesario hacer grandes testeos. Lo que sí uno tiene que tratar de tener en cuenta en relación a eso es que el testeo me tiene que servir exclusivamente para ir mejorando mi producto, ¿sí? Si hay algo que en el testeo sale que no se está resolviendo, entonces tendré que rever a ver cómo estoy desarrollando el producto y cuáles son las complejidades que tiene este producto para que empiece a tener como su peso específico propio, ¿no? Bien. Bien, después Seba nos pregunta nuevamente cuándo termina el diseño UX y cuándo empieza el diseño UI. Un poco creo que tiene que ver también con el concepto que salió de prototipos, ¿no? Y la diferencia hay entre un prototipo de diseño de experiencia y ya un prototipo donde ya se vea la parte más visual, ¿no? Sí, de todos modos, el diseño UX está siempre. Digamos que el diseño UI es una parte o está incluida dentro del diseño de experiencia. Sí, tal vez en la próxima charla lo vamos a ver con más profundidad, pero bueno, tiene que ver con empezar a delinear
ciertas características visuales que nos van a ayudar a ir definiendo la UI, pero bueno, lo dejamos ahí como... Lo dejamos latente para el miércoles que viene, ¿no? Sí. Bien. Bueno, y ahí está Arturo Moya, que fue docente mío, no sé si se acuerda Arturo, en la universidad, y lo tenemos presente acá de Córdoba, y pregunta su proyecto de Patagonian Academy, como nueva unidad de negocio, seguramente también está atravesando un proceso de design thinking. ¿Qué nos pueden compartir acerca de las metodologías que están utilizando para crear esta nueva oferta educativa? Personalmente me encuentro abocado a extrapolar metodologías de design thinking a educación. Por ello el interés. Ahí no sé si... Ahí puedo intervenir yo si quieren. Academy. Les puedo contar un poquito. Arturo, sí, el primer punto que es muy importante del design thinking, que es lo que decía Ari, que es iterativo. Esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, esta experiencia de dar estas charlas, es parte de un proceso de iterar, probar e iterar, porque queremos hacer algo más grande, pero vamos iterando sobre esta idea de primero empezar con unas charlas, después con proyectos más grandes, o sea, el concepto principal es la cuestión de que sea algo iterativo para poder estar pensando, haciendo y probando constantemente. En cuanto a las etapas propiamente dichas, las tomamos todo el tiempo, porque fíjate que la primera es empatizar. Empatizar es, cuando uno piensa en Academy, no es que se bajó una línea de hay que dar diplomaturas, hay que hacer estas propuestas educativas, no fue así, fue conocer, escuchar, ponernos en el lugar al público al que queremos llegar, a los profesionales de la región, a los estudiantes, a los potenciales estudiantes. Después de eso, definir, el segundo paso es definir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer diplomaturas, podemos hacer charlas. Idear, te lo digo por experiencia propia, he escuchado a muchísimas personas dentro de Patagonia y fuera de Patagonia tirar ideas tras ideas de todo lo que podemos hacer desde Academy. No se imaginan la cantidad de ideas que llueven para hacer. Y de todas esas ideas siempre sale algo concreto y en base a una idea aparece otra idea, así que esa etapa está siempre. Después, prototipar, que es hacer como productos que se puedan materializar para poder aprender. Eso, por supuesto, vamos haciendo charlas internas, después externas, y testear. Testear es todo el tiempo. Nosotros, después de cada actividad, tenemos que preguntar, y, bueno, el testear, en este caso, el antes es un poco más difícil, pero sí tratamos de aprender de cada experiencia para volver a empezar el ciclo, ¿no? Entonces, siempre está presente esta metodología de iterar, de escuchar, de empatizar y de testear y volver a empezar. Así que no es algo que se definió un día, se hizo el plan y ya está. No, se va iterando todo el tiempo bajo estas pautas. Por eso ahí puedo sumarme a lo que dice Mile. Si por favor pueden responder la encuesta, se lo agradeceríamos mucho porque eso es una manera también de seguir con el mismo proceso del design thinking, ¿no? Cuanta mayor cantidad de gente pueda responder, más refinamiento le vamos a dar y vamos a encontrar a partir de las charlas, ¿no? Bien. Bueno, no sé si alguien se anima a abrir el micrófono y quiere preguntar algo en vivo o... Ahí, gracias por el recuerdo, Cristian, sí. A mí, Arturo, me sorprendió mucho verte en este encuentro y la verdad muy grata la sorpresa. Ya hace como 10 años, ¿no?, que terminé de estudiar y por eso el tiempo, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más, algún otro comentario. Ahí
Seba estaba haciendo alguna pequeña referencia a distintos tipos de diseñadores, ¿no? Diseñadores UX, encargados de experiencia, otros de productos digitales. No sé si Seba quiere explayarse un poco más o a ver si se anima a abrir el micrófono y comentarnos algo. Seba fue que me comentó que estaban armando un grupo en base a este encuentro, ¿no? Y surgió la idea esa de generar un grupo de intercambio, ¿no? de ideas, así que por ahí puede comentar algo y invitar a la gente, no sé. La pregunta es esta de si, por qué, por lo que entiendo, hay distintos diseñadores UX, por ejemplo, encargados de la experiencia, otros digitales, etcétera. ¿Estoy en lo correcto? Esa es la pregunta, ¿verdad? Esa pareciera hacerse. Bueno, sí, obviamente que a medida que esto se va como especializando cada vez más y todas estas etapas que nombramos hoy, digamos, obviamente que todas las etapas necesitan como su tiempo, necesitan un recurso, necesitan gente. Cada una de estas etapas de a poco se va especializando cada vez más, por lo tanto en algún momento va a empezar a haber, si no lo hay ya, especialistas para cada una de esas etapas, ¿sí? Entonces, la etapa A va a tener un especialista y va a pasar a la etapa B con otros especialistas y van a trabajar todos en grupo o todos en equipo para que la aplicación salga de la mejor manera posible, ¿sí? Antes, y seguramente lo han visto, el diseñador UX y el diseñador UI era todo como lo mismo, ¿no? O sea, era, bueno, pedimos o estamos buscando gente que haga las dos cosas y de a poco eso se empezó a abrir y ahora hay gente que se encarga específicamente del diseño de experiencia y hay gente que se encarga específicamente del diseño de la interfaz. Entonces, en ese sentido, digamos, cada una de esas especializaciones a su vez va a tener más especializaciones a medida que se requiera, ¿no? Hay una especialidad muy linda que me gustaría compartirles para quienes les gusta la escritura y las letras, que es UX Writing, pues en general en los productos digitales, si son, en mi opinión, buenos, en general tienen hasta una investigación de las palabras que usan, ¿no? Nosotros creemos que los botones están diseñados así nomás, que las palabras son elegidas al azar, y muchas veces los mensajes que nos devuelve el producto, sobre todo en productos digitales, es importante, porque no es lo mismo que nos digan, acá hay un error, a que nos digan, ¿por qué no probás poniendo mayúsculas? ¿No? Y esa es una especialidad muy linda del UX que les recomiendo investigar. Está buenísimo. Vos también, en el proceso de idear, ahí figuraba el concepto de storytelling, ¿no? Y me parece que es una metodología que se escucha mucho últimamente, ¿no? No sé si podrías comentar algo al respecto, ¿no? En qué se basa, o algo acerca de esa técnica. En realidad lo que tiene además el storytelling está muy linkeado al cine, a lo audiovisual, y está bueno, en realidad se basa en, a ver si se imaginan, ¿no? Es diseñar hasta un guión, ¿sí? En el cual vemos imágenes y debajo muchas veces escribimos, ampliamos lo que vemos en la imagen, ¿sí? Que tal vez es un dibujo, y en general eso narra. También es una herramienta que se puede usar para para diseñar flujos, para diseñar interacciones. En realidad ahí narramos lo que queremos que suceda, ¿no? Y es una herramienta que suele tener como muchos frutos. En realidad hasta cada experiencia y cada herramienta que uno utiliza siempre tiene un porqué y en general tienen buenos resultados. Lo que pasa es que depende siempre del contexto, del producto, de la situación, cuál herramienta queremos utilizar, pero podemos usar storytelling, hay mood boards también, hay diagramas de flujo. Si se ponen, ahora les voy a compartir acá en el chat un link, si se ponen a investigar, hay un montón de herramientas
para hacer investigaciones aplicadas al UX. Bueno, de hecho Miro tiene, ¿no?, como distintas esquemas para utilizar estas distintas técnicas, ¿no? Bien, bueno, ahí David nos consulta, dentro del diseño UX UI, ¿cómo hacen para disminuir la contaminación visual? Ahí, no sé, media abierta la pregunta, no sé si David quiere ampliarla. ¿Qué interpretan ustedes por eso? Disminuir la contaminación visual. Bueno, Creo que está el bastante enfocado al diseño de interfaces, así que quizás esa duda se la puede, la puede ver en la charla sí, que sigue. no sé si está preguntando específicamente de la contaminación visual, que tal vez en los ejemplos vimos cuando se hacía por ahí un prototipo en baja resolución o algo similar. Si hablas de la contaminación visual por alguna experiencia con alguna aplicación determinada, bueno, habrá que ver qué tanto hay un desarrollo de UX para que esa aplicación necesite esa contaminación visual, entendiéndolo como contaminación, ¿no? Tal vez es necesario mucha cantidad de información y que a uno tal vez lo propone como contaminación visual, pero es necesaria. Ahora, esa cantidad de información debería estar lo mejor ordenada posible, debería ser lo más clara posible para que no se convierta en esta contaminación, ¿sí? Y que se siga manteniendo como información y no contaminación. Digo, si volvemos, repasamos un poquito antes lo que veníamos hablando y nos enfocamos a los ejemplos o en los malos ejemplos que mostró Steffi, tanto del blog como de la factura del servicio, digamos, seguramente en los dos casos la información es necesaria, pero está manejada de una determinada manera que se vuelve contaminación. Uh-huh. Sí, ahí David decía que hacía referencia al prototipo, ¿no? Ah, claro. Bueno, Julio Romero nos pregunta, ¿hay reglas básicas que no se rompen a la hora de diseñar? ¿O cómo saber cuándo jugarse por algo que rompa el esquema? Por ejemplo, nadie pensaría en poner un botón Next a la izquierda de una pantalla. No es a lo que el usuario está acostumbrado. Pero a veces es bueno romper el esquema y traer algo novedoso. ¿Cómo se deciden esas cuestiones? Eso tal vez es algo que vamos a ver un montón en la siguiente charla, y tiene que ver, hasta se me viene a la cabeza, aunque como diseñadores estamos acostumbrados a diseñar sobre grillas, que por momentos podemos decidir romperlas, pero siempre son decisiones que uno toma por algo. Lo mismo es lo que dice él, un botón que diga siguiente, siempre lo vamos a poner del lado de la derecha. Digo, hay cosas que son lógicas, hay ciertas reglas, y cuando uno las rompe tiene que tener un porqué, ¿no? Pero eso es para sumarse a la charla del miércoles que viene sobre UI. Buenísimo, ¿no? La idea de conocer las reglas para después romperlas, ¿no? Sí, en ese sentido habrá que ver hasta dónde se rompe, porque, bueno, hay aplicaciones o hay sistemas o hay patrones que uno tiene que mantener para que la experiencia, y volvemos de vuelta con la experiencia, no sea confusa. Si yo pongo un botón que va a contramano de lo que naturalmente yo uso para ir a un lado y lo pongo del otro lado, seguramente esa experiencia no sea la más adecuada y termine diciendo por qué ponen este botón en el lugar que no corresponde, ¿no? Pero bueno, todo eso, como dicen las chicas, vamos a hablar la semana que viene. Sí, o tiene que ver con las convenciones también, por ejemplo, cuando leemos, estamos acostumbrados a leer claro, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, entonces son un poco cuestiones, lógica. cuestiones culturales, sí. Claro, exacto. Bueno, ahí Arturo pregunta, en su experiencia trabajando con empresas de diversa envergadura, ¿qué tipo de compañías resultan más sensibles a invertir en user research? ¿Las más pequeñas o las más grandes?
Difícil la pregunta. No es difícil. A ver, en realidad, y como lo que decía antes, todo este proceso lleva mucho tiempo, lleva mucho recurso, lleva mucho de obra hombre o de recurso persona, ¿sí? De recurso profesional. Por lo tanto, es probable que las que, digamos, mayor necesidad por una cuestión de definir el producto y de ir modificándolos, las que más poder tengan sean las que terminen usando este servicio. Yo recomendaría que lo usen todos, pero bueno, como en todos los casos, hay veces que tal vez la posibilidad que tienen las empresas grandes y las empresas pequeñas que no son o que no van exactamente por los mismos carriles, en el caso de las empresas grandes, tal vez tomen este servicio para generar productos mucho más impactantes, ¿no? Pero en realidad todos deberían usarlo. Sí, hay que ver la escala también, ¿no? De esa investigación, ¿no? Tal vez se puede ir acomodando también a distintos proyectos, ¿no? Uh-huh. Sí, para sumar un poquito, perdón, Marian. Sí, adelante. Para sumar un poquito a lo que dice Mariano, en general es muy difícil que las empresas grandes, digamos, qué sé yo, un YPF, una petrolera, o depende también de la industria, ¿no? En general las que son más, o las que más entienden el proceso o la necesidad de esto son las que de alguna manera están vinculados a lo digital, ¿no? Entonces, o alguna startup grande o alguna que pueda entender cómo trabajamos, ¿no? O sea, es muy difícil que Juan YPF, ingeniero, entienda por qué necesita un sprint de design thinking pero bueno, eso se lo dejamos a los de ventas. Claro, ahí ya empiezan otras competencias, ¿no? Claro. Educar al cliente. Gracias, Agus. Sí, gracias. No, por favor. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. Gracias, Julio, gracias a vos, gracias por participar y nos estaremos viendo la semana que viene. Bueno, entonces si no hay más preguntas, los despedimos. De nuevo, estamos muy, muy contentos por este encuentro, ¿no? En conjunto con la Universidad de Río Negro y la División Academy de Patagonian. Así que esperamos verlos y verlas el miércoles que viene, en el tercer encuentro, y bueno, con muchas ganas de seguir aprendiendo. Muy bien, gracias Sí, por la gracias a oportunidad. todos. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Nos vemos. Hablamos, gracias. Saludos. Chao.